en este momento, gente, tengo del otro lado de la línea al diputado Alejandro Sánchez, Movimiento Participación Popular, MPP, Frente Amplio. ¿Cómo anda, diputado? Buen día. Alberto, ¿cómo andás? Un ¿Cómo gusto anda estar en eso? contacto contigo. Bien, bien, acá, recuperando las energías, recuperando fuerza. Para lo que se viene, que vamos a necesitar mucha más energía. Totalmente. Promedio de horas dormidas, última semana, campaña electoral. Muy pocas, muy pocas, muy pocas. Muy pocas, y te imaginás que la noche del domingo casi que uno ni duerme. Ahí está. Antes que nada, mira, hablando de la noche del domingo, te pido una reflexión porque arranqué esta mañana comentando eso. Me llama la atención cómo se pudo imponer en la agenda, así como se puso en la agenda y penosamente muchos dirigentes del Frente Amplio lo compraron, que había un empate virtual. Las encuestadoras y los medios de comunicación pusieron en la agenda eso y lo compró mucha gente. Ahora ponen en la agenda que lo jurídico está por encima de lo político y están enojadísimos y han logrado que todo el mundo hable de por qué Martínez no dijo que había perdido, cuando la Corte Electoral no se expidió, cuando hay más votos para contar que la diferencia. Te pido una reflexión de esta suerte de escandalete que están planteando. Bueno, a mí me parece que, sabes, que en comunicación siempre lo que se intenta es la construcción de un relato favorable a sus intereses. En definitiva, me parece que lo que tenemos que hacer nosotros es, primero, este fue un resultado muy ajustado, faltan votos por contar, la voluntad popular está allí en esos votos, y quien da la garantía, en definitiva, de que esa expresión de los uruguayos sea genuina es la Corte Electoral, y lo que hay que hacer es esperar que la Corte termine su conteo de votos, como lo hace todo siempre, y en este caso en particular se ha dado una situación en donde los votos observados son mayor que la diferencia que existe entre ambos candidatos, y por tanto la Corte por eso no se puede pedir. Creo que lo que se está tratando de ocultar es lo relevante, y lo relevante es que este fue un resultado extremadamente ajustado, un resultado que viene a contradecir un relato construido durante toda esta campaña electoral, en donde se establecía una especie de que había un enorme conjunto de uruguayos que quería decir que el Frente Amplio se tenía que ir, y donde la diferencia entre la calle Pou y Martínez era gigantesca, inalcanzable. Ese fue un relato que se construyó, ese relato se cayó por la realidad, por el voto del domingo, creo que por la gente decidiendo y por los militantes y los colectivos que salieron a dar pelea en términos de proyecto. Y entonces ahora se buscan estos intersticios para no hablar de lo relevante. Lo relevante es que vamos a tener probablemente, lo más probable, porque la tendencia es esa, y el viernes se confirmará que la diferencia puede ser difícil de descontar, y por tanto la calle Pou será el nuevo presidente de la República, pero será el presidente de la República que no superó el 50%. Si bien la regla del balotaje dice que no es que hay que pasar el 50%, sino que en definitiva el que tiene un voto más ya ganó, y así funciona la democracia, desde el punto de vista de la interpretación política es muy relevante ver cómo sucedió este proceso, porque lo que demostró en definitiva es que la calle Pou es uno de los candidatos que ha ganado, si se confirma esta tendencia el día viernes, la presidencia, pero que no logra superar la cantidad de votos de Martínez y los votos en blanco y anulados que existen, y esa es una diferencia muy muy importante que tira por la borda ese relato hegemónico que se había construido en la previa, y que lo que buscaba era tratar de llevar agua con esta idea de que hay un voto que vota, hay un ciudadano que vota favorito, vota ganador, y esa fue la construcción que se hizo hasta ahora. Entonces, el Frente Amplio además sale, creo, fortalecido de esta elección, aunque lo más probable es que pierda la elección, y ese es un elemento que hay que poner arriba de la mesa, porque aquí lo que se perdió es el gobierno, pero los proyectos políticos que pretenden transformar la realidad y cambiar las sociedades, tener el gobierno es muy relevante, pero no se agotan en el ejercicio del gobierno. Y lo que demostró el Frente Amplio que tiene un respaldo popular muy grande y que tiene un capital político gigantesco en los Frente Amplistas, ¿no? En su poder de movilización, en su convocatoria, en sus ganas de dar pelea, porque esta campaña la remaron, se la apropió la gente. Y creo que eso demostró que muchas veces el Frente Amplio es mucho más grande que la suma de los dirigentes del Frente Amplio. Y eso debe ser, me parece, una de las lecciones aprendidas de todo este proceso para quienes tenemos responsabilidad en el Frente Amplio. El Frente Amplio y los Frente Amplistas es mucho más grande que los que nos reunimos en la mesa política. Y tenemos que tener la
la responsabilidad histórica de darnos cuenta de que necesitamos darle más oxígeno a nuestra fuerza política para que esa fuerza enorme de movilización, de convocatoria, de participación, de ganas de hacer cosas, tenga un lugar en nuestro accionar cotidiano, que creo que es una de las carencias que tuvimos en este tiempo y es la que en definitiva nos llevó a esta situación en la que estamos hoy, que estamos festejando porque recuperamos un conjunto de votos, pero que en definitiva podíamos haber hecho algo mucho antes. Y esos son aprendizajes para el futuro, Alberto. Yo anoche me preguntaba en voz alta en las redes, y hoy lo preguntaba aquí en la radio, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera instalado este escenario virtual que mucha gente compró, incluidos dirigentes del Frente Amplio y militantes, que estaba ya todo resuelto y que iba a ser una derrota por un margen muy, muy profundo? ¿No será el momento de enfrentar eso y de una vez por todas pensar el tema medios, en pensar el tema relatos? Sí, sin lugar a dudas. Ese es un elemento importantísimo, tiene que ser parte del balance que hagamos, en el sentido de que hay un relato hegemónico que coloca temas en la agenda, que mueve en definitiva o hace que todo el mundo discuta no sobre el estado de la opinión pública, sino sobre el estado de la opinión publicada, ¿no? Creo que ahí está la diferencia. La opinión pública es una cosa y la opinión publicada es otra. Totalmente. Invisibiliza algunos temas, invisibiliza algunas voces y jerarquiza otros temas y los pone arriba de la mesa y hace que todo el mundo gire a ese son. Y yo creo que eso es un tema de calidad democrática, en definitiva, porque lo que debatimos, lo que escuchamos, lo que decimos, hace a la calidad democrática, ¿no? Entonces ahí hay un debe importante para las fuerzas progresistas, diría yo, ¿no? Va más allá del Frente Amplio, para los sectores populares, de cómo logran, en definitiva, romper los arcos mediáticos para que sus agendas estén arriba de la mesa, para que sus sensibilidades estén arriba de la mesa, y para que haya una discusión democrática verdadera, que hable de valores, que hable de perspectivas de sociedad, que ponga cosas arriba. Fíjate esta agenda, yo he visto varios medios de comunicación y varias noticias en estos días, y no veo una indignación en los grandes medios de comunicación de que los dirigentes políticos de la oposición no hayan condenado como se merece en una sociedad que ha demostrado que es democrática, republicana, respetuosa, exabruptos de algunos nostálgicos que vienen con el discurso del odio, ¿no? Desde el mensaje del círculo militar, pasando por el video de Manini Ríos, o las expresiones que se han dado hoy de este señor Silva, donde incluso ya están planteando está planteando la necesidad de que el ejército tenga instrumentos legales para actuar en el orden público interno, ¿no? Porque eso es lo que están planteando, ¿no? Entonces el silencio que nos hace doler los oídos, lamentablemente, de la oposición y los dirigentes de oposición es lamentable, y no veo ninguna indignación en los grandes medios para preguntarle a esos dirigentes por qué no opinan. O lo que es peor, hemos visto algunos dirigentes de la oposición, algunos que son supuestamente nombrados en un eventual gobierno de Luis Lacalle Pou, como el senador García, como ministro del Interior, diciendo que el video de Manini Ríos está bien, cuando en realidad lo que hizo Manini Ríos fue intentar darle una orden a su ex tropa, ¿no? Diciendo que no tenían que votar a un partido, tenían que votar a otro, y quien supuestamente va a ser el ministro de Defensa dice que eso está bien. Bueno, claramente ahí hay una invisibilización de ese tema que nos preocupa muchísimo, porque cuando esos discursos del odio se empiezan a instalar en el espacio público, el objetivo es naturalizarlos. Cuando no se los combate, cuando no se los critica con firmeza democrática, lo que estamos haciendo es naturalizando de que ese discurso pueda existir, tolerando que ese discurso pueda existir. Y ese es un camino en definitiva que va más allá de las elecciones electorales, es la defensa de la democracia y de todo lo que le costó esta democracia al pueblo uruguayo, porque al pueblo uruguayo le costó mucho sufrimiento, mucha sangre, mucho dolor, que todavía hay familias rotas, todavía hay heridas sin cerrar, y ver que en este caso quienes probablemente sean el próximo gobierno no se expresen con contundencia, sino que lo hagan con ambajes, los que se animan a decir algo pero no lo dicen, o los que terminan en definitiva arropando esos discursos, antes para ganar votos y hoy al parecer para mantener cierta coalición cohesionada. Me parece que
es muy duro para con la historia del país, con la historia y la memoria de muchos dirigentes políticos de esos partidos que se enfrentaron y supieron enfrentarse frente a esos discursos de odio, con una dignidad republicana y democrática muy fuerte. Parece que esas cosas están arriba de la mesa y los medios de eso no están hablando. Con un agravante a todo lo que estás diciendo tú, Alejandro Sánchez, yo me entero esta mañana que el presidente del Centro Militar, el que habla que están las Fuerzas Armadas prontas para un golpe de Estado, integró formalmente la lista 89, creo que es, de Cabildo Abierto. Sí, por supuesto. No sabía eso. Sí. Sí, forma parte, es uno de los cabildantes de los que dijeron que no iban a permitir que la justicia estudiara el caso de Manini Ríos, ¿no? O sea, porque ya hubieron antesalas, esta es una puerta que se va abriendo despacito. Y si no hay reservas democráticas en la sociedad, y particularmente de los dirigentes, de los que tienen la responsabilidad de tener un micrófono, sea de los medios de comunicación o de los dirigentes políticos y sociales, de inmediatamente reaccionar rápidamente, bueno, esa puerta se va abriendo cada vez más y se van valentonando y cada vez dicen cosas como, por ejemplo, que el objetivo es extirpar el comunismo del Uruguay, ¿no? Es decir, que eso es lo que decía el comunicado del Círculo Militar. Claro. Hay que extirpar el comunismo. Refiriéndose a 15 años de gobierno del Frente Amplio como una sonada. Me parece que esas cosas, y luego el video de esta persona que en definitiva espero que la justicia esté tomando cartas en el asunto, dice llanamente amenazando de muerte a dirigentes del Frente Amplio, o amenazando de muerte al propio presidente de la República, que es presidente de la República hasta el próximo 1 de marzo. O sea, sí, porque aparte hay como en todo en la vida, hay responsabilidades de arriba hacia abajo. Estos personajes que estamos mencionando tienen responsabilidades porque tuvieron tropa a su cargo, tuvieron participación en la vida institucional del ejército. Pero esta mañana un joven marino se encierra en el baño con un fusil y amenaza con que se terminó el recreo, por ejemplo. Hay cosas que se van como multiplicando de arriba hacia abajo y viceversa. Por supuesto, por eso yo creo que, por eso digo que el silencio de la dirigencia política, en este caso de la oposición, es un silencio que termina siendo cómplice y arropando estos desbordes, ¿no? Estos desbordes, si no se los enfrenta, se los arropa. Y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos que estar muy atentos, muy alertas, no debemos dejar pasar esas cosas, porque insisto, por abajo la sociedad uruguaya ha dado una enorme demostración de respeto democrático y de republicanismo, Alberto. Fíjate que estamos en una elección extremadamente competitiva, una elección muy ajustada, el Uruguay sigue funcionando normalmente, esto no pasaría en otro país si no hay un apego democrático de nuestros ciudadanos, ¿no? Que efectivamente fueron, decidieron, votaron, militaron, trabajaron, pelearon, discutieron, eligieron, y ahora con mucha tranquilidad se está esperando el resultado del día viernes, y eso demuestra que por abajo en la sociedad, o las manifestaciones, por ejemplo, lo que fue en la previa del balotaje, cuando empezaron a surgir estos discursos del odio, por parte incluso del video de Manini Ríos y de otros, los militantes del Partido Nacional, del Frente Amplio, banderas mezcladas en la Rambla, bailando juntos, porque de eso se trata, porque después de la elección hay un país que sigue, y mi vecino sigue siendo mi vecino, y habrá elegido otra cosa distinta a la mía, y yo tengo diferencias con él, y él tiene diferencias conmigo, pero seguimos viviendo en el mismo barrio, tenemos que seguir conviviendo, los problemas de sus hijos son los problemas de mis hijos, y de eso se trata la democracia. Entonces, por abajo creo que hay una enorme reserva del pueblo uruguayo que está cimentada en la memoria, está cimentada en las convicciones, en los valores, pero muchas veces me parece que lo que pasa es que por arriba no se está a la altura de las circunstancias para condenar lo que hay que condenar en el momento que hay que condenar. Porque aquí hubo cálculos electorales para no condenar algunas desbordes en función de una calculadora electoral para tratar de desplazar al Frente Amplio del gobierno. Y bueno, entonces ahora están embretados porque lo que no cuestionaron antes es muy difícil cuestionarlo después y no quedar en evidencia de que allí hubo una estrategia de carácter electoral que puso los intereses electorales por arriba de los valores tan importantes como la democracia. Le pregunto al diputado Alejandro Sánchez, ¿cómo se imagina una etapa que ya comenzó, de hecho, pero que se va a profundizar en las próximas horas, en los próximos días, de autocrítica? Autocrítica que tiene que ser firme, severa, profunda, pero puede tener aristas de salvaje, de excusa para denostar a los otros, de excusa para no asumir responsabilidades y
pasárselas a otro, puede ser también para sacar lo peor de alguna gente. ¿Cómo se navega para que sea una autocrítica realmente a fondo, pero que no sea una sumatoria de insultos y denotaciones? Sí, generalmente hay un dicho por ahí que dice que uno aprende más de las derrotas que de las victorias, porque a veces la victoria nos llena de demasiado orgullo, Uh-huh. y nos nubla la visión. Pero también es cierto que en las derrotas surgen o afloran ese sentimiento quizá humano de tratar de que la culpa no sea mía, ¿no? Y echarle la culpa a otro. Totalmente. Mi abuela decía algo que yo siempre lo repito y en política me ha servido muchísimo, que es esto de que hay una sola... Mi abuela decía que hay una cosa que nunca llega al suelo. ¿Tá? Lo que nunca llega al suelo es la culpa, porque cae en el lomo de alguien, siempre, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un conjunto de responsabilidades, hay responsabilidades colectivas, hay responsabilidades individuales que hay que analizarlas y ponerlas en este contexto, pero lo que tenemos que hacer es lograr un verdadero aprendizaje de todo este proceso, porque si la autocrítica no sirve para aprender y no cometer esos errores en el futuro y se transforma en una especie de crítica destructiva para tratar de quitarme responsabilidades a mí y entregárselas al otro, me parece que no ayuda en nada. Creo que lo que hay que es analizar con mucha mesura qué es lo que pasó, porque cuando uno mira estos 15 años, cualquiera de los indicadores sociales y los libros de historia, ningún historiador serio va a poder tildar estos 15 años como años desastrosos, sino por el contrario, donde se avanzó enormemente en derechos, se avanzó enormemente en ingresos. ¿Qué es lo que pasó? Que después termina generando esta situación donde termina habiendo un cambio de gobierno. Evidentemente hay mucho para analizar porque somos responsables de esa situación, y los dirigentes del Frente Amplio son los que primero tienen que ponerse al frente. Yo me pongo al frente de asumir las responsabilidades que nos cabe a nosotros, ¿no? Creo que ahí hubo un proceso sí es cierto, quizá de poca información, de poca información en la sociedad de las cosas que se hicieron, pero creo que es más profundo, es un problema más político, no se trata solo de información, se trata de la síntesis política que construye la sociedad, que tiene que ver que se mezcla con valores y se mezcla con componentes de que haya 90.000 personas, Alberto, que hoy Sí. puedan ver y que antes no podían ver porque eran pobres, tiene que ser un motivo de orgullo para la sociedad. Ahora, muchas veces lo que nos pasa es que si no me toca a mí, no me importa. Y entonces estamos construyendo una sociedad extremadamente individualista que mide los cambios en la sociedad por lo que me pasa a mí en mi bolsillo nada más, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un elemento político muy importante, porque ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo si yo solo mido las transformaciones por lo que me pasó a mí individualmente y no por lo que me está pasando colectivamente? Entonces me parece que ahí hay algunos elementos. El otro elemento me parece que... Ya que antes que vayas al otro elemento, pero faltó mucha información, mi estimado Alejandro Pacha Sánchez. Yo recuerdo cuando estuvo Ernesto Agassi en Buscadores, que empezó a contar una serie de cosas de colonización increíbles, luminosas, que existían, y todos los que estábamos allí, ninguno las conocía. Yo le digo, bueno, hay que difundir estas cosas. Y me dice, no, ya se difundió bastante. Para mi asombro, estando frente a un panel de periodistas que ninguno sabía lo que nos estaba contando, él consideraba que se había informado. A veces, hasta algo tan sencillo, nos cuesta asumir que no informamos. No, está clarísimo, Alberto. O sea, yo creo que... Te pongo un ejemplo puntual que me acordé ahora, ¿no? Sí, hay un enorme problema hubo problema de comunicación, pero también un problema de falta de cercanía, porque para comunicar, por supuesto, están los medios, pero en Uruguay somos 3 millones, y el Frente Amplio tenía que estar mucho más movilizado antes en campañas electorales, recorrer mucho más el país, estar mucho más cerca de la gente, generar ese proceso de pedagogía política. La pedagogía va más allá de informar, ¿no? Es informar y analizar por qué suceden esas cosas y qué cambios y cuánto beneficia a la sociedad esas cosas. Y eso creo que es lo que nos faltó. De alguna manera, el llegar a este resultado tan ajustado, desde mi punto de vista, responde a que la gente se empoderó de la campaña. Hubo un proceso de participación, claro, en el último mes de la campaña, quizás con más intensidad, ese voto a voto, ese salir a recorrer, esa cercanía con la gente, poder ir a dialogar con tu vecino y decirle, bueno, a ver, ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Cómo analizás vos lo que pasó a este gobierno? ¿Cómo ha mejorado el país?
y qué cosas estamos mal y hay que cambiarlas. Y ese proceso que es de pedagogía política, quizás creo que nos faltó en los 5 años previos a la campaña, y tiene que ser uno de los aprendizajes para el Frente Amplio del futuro. El primero de ellos es el abrir las puertas y las ventanas para que la gente se organice y sea partícipe de los procesos, que fue lo que pasó en esta campaña con el voto a voto. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. En Durazno, hay miles de ejemplos, ¿no? A ver. Pero en Durazno, se organizaron los caminantes, se llamaban así. Y era gente que se reunía todos los días, Alberto, a las 6 de la tarde a hacer barriada. Y se pusieron los caminantes. Y ahí no se pusieron a discutir estructura, quién es el coordinador de esto, quién es el responsable. No, era gente que se organizó para ir a hablar con gente. Claro. Y por fuera de las estructuras del Frente Amplio. Entonces, ese fenómeno, que yo creo que es el enorme capital político que tiene el Frente Amplio, porque, insisto, el Frente Amplio es mucho más grande que sus dirigentes, y los dirigentes del Frente Amplio se tienen que dar cuenta de que eso es así. Y el Frente Amplio del futuro tiene que ser un Frente Amplio que tenga un enorme, de alguna manera, que la dirigencia del Frente Amplio se dé cuenta de que el Frente Amplio no se agota en las reuniones de su mesa política, sino que está afuera, es una fuerza viva, es participativa y tiene que tener más espacio esa participación, y que los dirigentes tienen que estar mucho más en contacto con la gente de manera permanente. Son cosas que creo que todo este proceso nos tiene que llevar a poder razonar esto, que no es decir que hay unos que son malos y que caminaron poco o que no salieron tanto, sino que muchas veces lo que terminó pasando es que el Frente Amplio se concentró demasiado en la gestión, se concentró demasiado en las tareas de gestión, que son muy importantes, y se olvidó de las tareas políticas. La política va mucho más allá de una política pública, de la gestión del Estado, y los que van allí, los compañeros que van allí a esos lugares, van a representar a un conjunto de compañeros que fueron los que salieron a pelear para hacer los cambios. Entonces tienen que tener un compromiso de no despegarse de esa gente, de estar en contacto con esa gente, con esas bases, que no son solo las que están adentro de los comités. El movimiento del Frente Amplio es mucho más amplio que las bases que están organizadas en el comité, y tenemos que generar instancias para eso. Si no, miremos lo que fue esta campaña donde el colectivo de la cultura, los médicos con Martínez, los no sé qué, un conjunto de gente que tiene ganas de aportarlo a la política, pero que no encontraba un lugar. En la campaña ahora encontró un lugar porque entendía, y yo creo que lo encontró, porque en definitiva estamos en una situación después de octubre tan difícil que esa gente terminó pasando por arriba a las estructuras propias del Frente Amplio diciendo yo quiero mi lugar porque en esta batalla quiero estar, ¿no? Bueno, entonces me parece que esas cosas son las que prefiguran el Frente Amplio del futuro, que tiene que salir de esta autocrítica que debemos hacer y que nos permita aprender de todo este proceso, un proceso donde también nos tiene que obligar a tener más empatía con la gente. Empatía no quiere decir, empatía significa ponerme a razonar y ponerme del lado de la gente de cuál es el problema que está sufriendo. Eso no quiere decir que yo sea un delivery de la política, la gente me pide 2 mozzarella y le llevo 2 mozzarella. Lo que significa es que el problema que está viviendo un ciudadano, para él es un problema. Quizá no es el problema más importante del país, pero si yo no parto de la base de entender que ese lo está afectando y que por tanto tengo que hacer un diálogo con él de analizar ese problema, si yo lo que hago es partir de la soberbia y decir, ese problema no interesa, hay otras cosas más complejas, bueno, ahí estoy cerrando una puerta, cerrando un espacio de comunicación y estoy imposibilitándome de tener un vínculo con ese ciudadano, y que esos pueden ser miles, de diferentes lugares, del interior, de Montevideo, gente que está preocupada por un tema, por otro. Creo que el Frente Amplio tiene que tender más esos puentes y esos cables que le van a dar mucha más energía, mucha más propuesta, y por sobre todas las cosas le van a dar la capacidad de tener una fuerza política moderna, renovada, con las mismas condiciones y los mismos valores para defender y estar del lado justo de las causas, que me parece que eso es lo más importante. Nacimos como izquierda para estar del lado de los justos, y en esa pelea a veces se pierde y a veces se gana, pero lo importante es saber que siempre uno está del lado de las causas justas. En el cierre de la charla, le pregunto a Alejandro Pachá Sánchez, hablando de dónde estar, ¿estará como candidato a la intendencia? Mirá, voy a ser claro, Alberto. A mí me encantaría asumir esa responsabilidad, pero no es un problema de si a mí me gusta o no me gusta. En realidad creo que el Frente se merece una discusión de qué proyecto de departamento de Montevideo quiere tener. Yo en eso quiero aportar. Bien. Y luego el Frente tiene que definir quién puede representar ese proyecto, quiénes. Creo que el Frente tiene que ir con múltiple candidatura, pero
pero yo si no... Sos parte de un colectivo, y es el colectivo el que decide, pero tú en lo personal estás dispuesto a aceptar en caso de que te lo pidan. Exactamente, en la medida en que haya un conjunto de compañeros frente amplistas que entienda que yo puedo aportar, no solo mi sector, para hacerlo claro. No creo en las candidaturas sectoriales. Ahí está. Si hay un conjunto de compañeros y de compañeras de diversos sectores que entiende que nosotros podemos aportar algo en esa tarea, bueno, ahí vamos a considerar esa posibilidad. De lo contrario no, porque creo que ese gobierno tiene que tener claramente una señal frente amplista y no se puede ir por candidaturas sectoriales, ¿no? Creo que ese es un proceso que el Frente Amplio se tiene que dar y tendrá su tiempo, probablemente lo resuelva sobre febrero. Pero lo más importante es aportar ideas. La primera idea que creo que hay que instalar es esta idea de que nosotros precisamos un gobierno de Montevideo departamento. Muchas veces hemos invisibilizado todo el Montevideo rural, ¿no? Porque quizás es la menor parte de la población de Montevideo, pero Montevideo tiene un componente muy importante en aspectos rurales, tiene que ver con parte esencial de la vida de la ciudad. Y la otra, que ahora se habla mucho de ciudades inteligentes, yo creo que está muy bien porque la tecnología nos ayuda, pero necesitamos construir ciudades sensibles, que es utilizar la inteligencia para resolver los problemas que aquejan a la gente, ¿no? No solo hay que ser inteligente, hay que ser sensibles frente a esos problemas. Creo que ahí hay como dos claves para pensar el desarrollo de Montevideo del futuro. Me queda claro, nos queda claro. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias Alberto, como siempre estamos a las órdenes y bueno, un fuerte abrazo para todo tu equipo y para la audiencia que siempre está ahí. El diputado Alejandro Pacha Sánchez, gente, MPP, Movimiento Participación Popular, Frente Amplio, esta mañana con nosotros.